voy a seros sincero. Antonini, ¿qué hay que votar? Desde mi posición, ¿no? Pues yo diría hay que hacer dos cosas. La primera, hay que votar a Abelardo de las Priellas. El único candidato ¿Por qué? El único candidato que es capaz ahora mismo de echar abajo a Iván Cepeda. Es el único. Pero luego, después de votar a Abelardo, hay que empujar la libertad para que Abelardo saque su mejor versión. ¿Y cuál es la versión de Abelardo que a nosotros nos interesa a los colombianos? Una versión que reduzca en un 80% los ministerios. Una versión que reduzca los impuestos. Como hizo Milei en Argentina. Una versión que reduzca el poder de la DIAN, que haga más flexible montar un negocio, que no lo haga tan difícil, que no tenga a los empresarios y los busque y los persiga, sino que los potencie. Esa es la versión de Abelardo que necesitamos, que esté en contra del salario mínimo y que no juegue con estas ideas políticamente correctas de que yo no lo voy a tocar, pero bueno, pero tal. Que sea absolutamente franco y contundente. Ay, pero en Colombia hay millones de personas que no tienen nada que perder y por eso es que estamos viendo ahora este asunto. O sea, de pronto sí el gobierno de Petro sí hizo que miráramos a toda esa gente desposeída. Pero es que yo pienso, Nacho, que no es cierto esa idea de que hay personas que no tienen nada que perder. Yo siempre le digo a esas personas que se podrían ir a Cuba, para que se dieran cuenta que tienen más de lo que pensaban que no tenían. Sí. Entre otras cosas porque un hombre, así sea pobre y miserable y viva en la calle, tiene una cosa que se llama libertad. Es pobre, pero es su pobreza. Es hambre, pero es mi hambre. Es decir, esto que nos parece incomprensible, basta con irnos a Cuba para darnos cuenta de la diferencia que hay de tener libertad a no tener libertad. Este es el primer bien fundamental y constitutivo de las sociedades. Y la libertad no la trae el Congreso de la República, no. Ni los tribunales de justicia, tampoco. Ni la Contraloría, nada. Las libertades las traen los empresarios, que son los que producen libertad. Porque a nadie se le obliga a comprar un tomate, ¿sí o no? A nadie se le obliga a ser cliente de nadie, ¿sí o no? Pero si tú compras el tomate, todo el mundo tiene que pagar impuestos por él. Nadie se libra. ¿Ves? Es los empresarios los que producen libertad. Por eso en los países donde, donde no hay democracia, es decir, donde no hay libertad, son países que no tienen empresarios. Cuba es una dictadura porque no tiene empresarios. Corea del Norte, lo mismo. Y sin embargo, los países que son democráticos no lo son porque tengan políticos, que los tienen. Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, sino porque sí tienen empresarios. Antonini, usted nos habla de la versión que tenemos que sacar de Abelardo de las Priellas. ¿Cuál es la versión que usted teme que no debemos sacar de Abelardo de las Priellas? La del populismo, la del que se deja arrastrar por las masas, la del que esté mirando los votos, la de que tenga aquí al lado a un agente de marketing que le diga esta palabra puedes decirla, esta no, que te la censuran en YouTube, la de que pierda la originalidad, la espontaneidad, la creatividad, la unicidad, eso que verdaderamente es lo que ha hecho que se ame a Javier Milei. A Javier Milei no lo votaron los argentinos por lo que piensa, porque de hecho lo que piensa Javier Milei muy pocos argentinos lo comparten. A Javier Milei lo votaron por quien es, por cómo se mostró, porque estuvo dispuesto a perder y porque tenía un proyecto para Argentina, que era sacar a los argentinos de la mediocridad. De la pobreza. Pero no solo por supuesto, de la pobreza económica, sí, de la mediocridad, es decir, del subsidio, del socialismo que había reinado, del kirchnerismo que reinó por tantos años. Sí, de hecho hablaba mucho en sus discursos de esa Argentina de 1900, claro, la Argentina grande. Tú me decías, ¿cuándo vamos a acabar con Pedro Sánchez en España? Cuando España rompa con los partidos políticos y salga otro Javier Milei. Es decir, una persona que no tenga cuenta ni rinda cuenta al jefe del partido, que no tenga miedo para hablar y para decir una cosa u otra. Mientras que eso exista, será imposible que a Pedro Sánchez se lo saque de España o a Gustavo Petro y su continuador, que es Iván Cepeda, lo saquen. Será imposible. Mariana. Antonini, dos preguntas. La primera, Iván Cepeda, ¿para usted es petrista o simplemente un político de trayectoria de izquierda? Y para Abelardo de las Priellas, ¿usted lo encasilla como alguien de derecha extrema? No, yo a Iván Cepeda lo califico como el veneno de la democracia colombiana. Es decir, es un mal para Colombia. Sus ideas, su proyecto es un cáncer para Colombia. Y su fuerza y su inteligencia, que la tiene, para implementarla, lo convierten en un peligro. ¿Okay? Sus ideas son un cáncer y él es un peligro cuando implementa esas ideas. Y Abelardo de las Priellas, a mí no me parece de derecha radical en absoluto, a mí me parece una persona que dice cosas que hay que hacerlas. Es decir, yo siento, mira, hemos llegado a un punto, y esto lo hemos visto con Donald Trump, también con Milei, y también con Meloni en Italia, que para ganar unas elecciones, para ilusionar al electorado,
tienes que romper con la idea de derecha e izquierda. Esto ya no va de derecha o de izquierda, esto va de referentes o de militantes. Sí. Es decir, yo sigo o yo abro camino. Es decir, debemos de hacer esa transición acá en Colombia. Un Abraham, un Moisés, alguien que abre, porque claro, una sociedad funcionarial, una sociedad socialista con tan poca originalidad y creatividad como tenemos en Colombia, claro, las ideas de derecha e izquierda ya no las conocemos. Es que ya no los conocemos. Si es que el problema no es la derecha y la izquierda, el problema es que los políticos son cobardes, corruptos y no cumplen lo que dicen que tienen que hacer. Eso es lo que necesitamos, inspiradores, referentes. Antonini, Y eso es Milei, eso es Trump y eso es Meloni. Antonini, entonces, si mal no le escuché, usted decía, hay que votar por Abelardo de la Espriella para contener un fenómeno que es, o una persona como Iván Cepeda. Como Iván Cepeda, exactamente. Si Iván Cepeda no fuese un jugador en estas elecciones, ¿usted miraría otras opciones Es que si Iván diferentes? Cepeda no se presentara y no existiera, no estaría tampoco Abelardo de la Espriella. No, es que las cosas no ocurren porque sí. Los personajes que aparecen en la escena política son resultado de un magma social que está palpitando. Sí, Trump no aparece porque sí ahora, no tendría sentido hace 20 años. De la misma manera Abelardo no sería abogado, no tendría sentido. Sí, llega un punto donde las políticas socialistas de Petro han empobrecido al país, el socialista no quiere reconocer que esas políticas son las culpables de ese empobrecimiento. Y entonces lo que hace, en lugar de reconocer que se ha equivocado, es radicalizarse. Pero eso es una actitud muy humana. Cuando uno se ha equivocado tiene dos opciones, pedir perdón O enojarse. o enojarse. Bueno, el socialista ¿qué hace? Se enoja con las propias políticas que a él le salen mal, en lugar de reconocer que se ha equivocado. Es que es puro egocentrismo, egoísmo, es que por eso hay falta de humildad. Eso es el socialismo. José Luis. ¿Cómo entender, Antonini, que nosotros en Colombia hace un par de años o hace un par de décadas nos fascinaba el discurso de los hombres, independientemente si eran Partido Liberal o Partido Conservador, que hablaran bien, que se expresaran bien, que tuvieran esa retórica? Incluso gran parte del éxito de Petro fue que tuvo mejor retórica que sus opositores en las candidaturas anteriores. ¿Cómo un hombre como Iván Cepeda, que no sale a entrevistas, que no va a debates, que no habla con ese discurso romántico, tiene tantos adeptos? Bueno, porque es que, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que todos nosotros tenemos un corazón socialista. Nuestro mapa cognitivo nace socialista y nosotros tenemos que ir destruyéndolo todos los días. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, es muy sencillo. Una persona le es mucho más fácil estar tumbada que estar de pie, ¿sí o no? Estar tumbada, es decir, que reciba el subsidio, claro. que lo excusen, que le den la regalía, en lugar de ponerse de pie y tener que trabajar, ¿sí o no? Entonces, desde ese principio, desde por la mañana que suena el despertador, lo tienes que apagar y te tienes que ir a trabajar, ahí ya estás rompiendo con una inercia socialista que te está diciendo quédate en la cama y que haya un político que te subsidie el colchón. Ya desde ahí partimos mal. Entonces, claro, es normal que el socialismo parta con esa ventaja, cuenta con las fuerzas de la gravedad, pero luego hay otra cosa, y es que él ha creado en ese silencio, ha creado una especie de carisma. A mí me recuerda un poco en el carisma a esa manera de andar de Mahatma Gandhi, se le ve con las manos así saludando como si fuera una especie de Buda, casi como si fuera una especie de líder religioso por la manera de vestir, así con unos tintes hinduistas, ¿verdad? Porque yo en mi época en Camboya lo veía. Y claro, eso genera una fascinación. Luego no se deja arrastrar en un debate donde sabe que sus ideas se ponen en evidencia y quedan ridiculizadas, y entonces todo queda en una especie de, no sé quién decía, los tontos, mientras que no hablen no parecen que son tontos, ¿verdad? Entonces lo mejor que puede hacer un tonto es no hablar. Bueno, pues yo creo que esa es la estrategia que está haciendo él. En este caso no solo un tonto, porque él de tonto no tiene un pelo. Yo creo que es una persona mala que puede hacer un gran daño a Colombia, y os digo algo, Dios quiera que no se cumpla. Si llegara a ser presidente, el régimen policial de vigilancia y de control, de denuncias, de amenazas y de extorsiones, yo estoy seguro que sería radical. Si es que el resentimiento se ve en la cara. Porque es de la única manera que se pueden perpetuar en el poder. Porque para radicalizar las políticas de Petro, para profundizarlas, no queda más remedio que la violencia. Si es que lo vemos, mira, la igualdad de oportunidades, todo lo que tenga la palabra igualdad es dictadura. Igualdad de oportunidades, ¿a qué nos lleva? A la dictadura de la DIAN. La igualdad de opiniones, a la dictadura de lo políticamente correcto. La igualdad entre hombre y mujer, la dictadura del LGTBI y del feminismo. Es decir, donde tú pones la palabra igualdad,
hay una dictadura detrás, porque tiene que haber alguien que controle que nadie se sale de la igualdad. Entonces, yo lo que digo es, Dios mío, es decir, abramos los ojos y démonos cuenta que esto no es posible. Tú no le puedes subir el salario mínimo a una persona si no hace más por lo que trabaja, porque entonces le están mandando una idea perversa, que es, usted se merece ganar más dinero, aunque usted no se merezca ser mejor persona o mejor trabajador. ¿Cómo es eso? ¿Y de dónde se saca ese dinero?